Esta campaña arrocera que está iniciando en nuestra provincia va a ser muy particular porque va a tener que enfrentar el condicionante del cupo a la importación de fertilizantes y herbicidas. ¿Cómo va a repercutir esto? Es lo que hablamos con el ingeniero agrónomo, asesor técnico y comercial, Gabriel Guiano. Este año es un año bastante particular, ya se sabía por el tema de lo que hay, los que son de los cupos de importaciones. Particularmente las empresas de fertilizantes ya venían trabajando desde el año pasado con un sistema de cupos de dólares para importar. Entonces, eh, las comunicaciones internas que hay de bancos centrales, que cada empresa tiene a disposición un determinado cupo y en función de que va cumpliendo ese cupo tiene que volver a pedir otro. Eso hizo que particularmente el fertilizante, que tiene un volumen importante por el valor en dólares que tiene, se complejice bastante la operatoria con algunas empresas particularmente. Y en cuanto a agroquímicos, está pasando lo mismo este año. O sea, hay muchas, saben que todo lo que son las importaciones no son automáticas. En general, el sistema de importaciones, la gran mayoría tiene un sistema de licencias. O sea, hay licencias automáticas y licencias no automáticas. En general, la mayoría de las importaciones son de licencias no automáticas. Y por lo tanto, si no se autoriza la licencia de importación, el producto no puede ingresar al país. Tenemos información de empresas que con producto incluso que ha llegado a aduana en Argentina ha tenido que ser reexportado a terceros países de Mercosur porque ese producto no se termina aprobando el ingreso a Argentina. Entonces, imagínense que en un mercado de agroquímicos que en general en Argentina va creciendo año a año, o sea, fertilizantes y agroquímicos, ¿no? En general es un mercado de por sí que viene creciendo. Fertilizantes el último año había crecido mucho el uso de fertilizantes en Argentina, gracias a Dios, porque eso habla de sostenibilidad y sustentabilidad a la hora de producir. Pero bueno, con este esquema de cupos hay, por un lado, un reajuste de valores, que también es cierto que el mercado internacional ajustó valores, pero además del mercado que ajusta, también ya hay una situación en la cual la mayor restricción de oferta hace que los valores terminen creciendo. Y por otro lado, la problemática de la disponibilidad en tiempo y forma. O sea, hay muchos productos que terminan estando disponibles para el uso de los productores 30 o 40 o 60 días más tarde que el momento óptimo de uso. O sea, cuando el producto está disponible ya no te sirve. La realidad es que tenemos una complicación doble en ese aspecto. Por un lado, la importación y por el otro lado, el tiempo de liberación de los productos, que en muchos casos es posterior al momento de uso óptimo, ¿no? ¿Por qué es tan importante en lo que es el proceso del cultivo de arroz en puntual contar con tiempo y forma de estos productos? Primera cuestión que el cultivo de arroz, más allá de ser un cultivo extensivo, es una economía regional. Y los productos que se utilizan, los fitosanitarios que se utilizan en arroz son específicos. Por ahí en otros cultivos hay productos que están registrados para varios cultivos y por lo tanto tenés alternativas. O sea, tenés mayores posibilidades de, si no conseguís un producto, reemplazarlo con otro. En el caso de arroz, y particularmente los herbicidas, los fitosanitarios son muy específicos. Los herbicidas de arroz selectivos para arroz son específicos. Por lo tanto, no hay posibilidades de reemplazarlo con ninguno de soja o de girasol o de ningún otro cultivo. Y si ese producto no se habilita la importación, que en realidad tampoco son stock que estén generalizados en Argentina, sino que año a año las empresas calculan qué cantidad de ese producto va a ser demandado y lo importan para el año en cuestión. O sea, generalmente son productos incluso que no hay remanente de stock en Argentina, sino que son importaciones específicas para el cultivo año por año. Imagínense, en este año particular, si los tiempos de ingreso son más largos y las licencias se demoran en otorgar, estamos con problemas bastante importantes, particularmente en el tema de herbicidas, ¿no? Y obviamente también empieza a pasar en el mercado que los costos empiezan a distorsionarse, porque si por ahí hay alguien que tiene producto, porque lo pudo traer un poquito antes o porque lo tenía en algún pequeño remanente de año anterior, ese valor del producto empieza a aumentar rápidamente, ¿no? Y en este aumento, ¿cómo está cerrando la ecuación de costos o la ecuación económica para el productor directamente? La ecuación del costo de arroz está ajustada este año, o sea, tuvimos una campaña pasada, una 2020 que ha sido muy buena, veníamos con los productos, digamos, con valores estables en dólares durante unos cuantos años, y el arroz había tenido una corrección de precio importante, entonces la ecuación, la relación costo-beneficio era muy buena. 2021 es totalmente lo contrario, el arroz prácticamente no ha tenido modificación de precio a lo largo del año, ha perdido contra la inflación y ha perdido contra la devaluación y particularmente con
uno de los dólar bolsa o dólar blue, o sea, cualquier posibilidad de competir en el mercado con dólares es negativa la posibilidad para resguardarse de valor. Y en esa ecuación los insumos, particularmente los fertilizantes, tuvieron una suba extraordinaria. Hoy estamos hablando de valores de urea prácticamente a productor en $760 por tonelada, puerto, o sea, a retirar de puerto, o sea, cuando normalmente estamos manejando urea en $500, $450 como valores altos, o sea que imagínense que estamos en un producto con valores pero muy altos. Y las bases, las mezclas para arroz, básicamente desfosforadas y con potasio, han tenido un ajuste pero también significativo. Entonces, los insumos han aumentado su valor en dólares de manera significativa. El arroz no ha sufrido variación de valor en pesos, ¿sí? Y entonces la renta del cultivo, la utilidad del cultivo va a ser, pero muy, muy ajustada. Si le empezamos a agregar factores, particularmente de aplicaciones fuera de tiempo, por no contar con un producto, o sobrecostos por tener que pagar algún producto más de lo que realmente valdría porque hay escasez, bueno, empieza a complicarse todo para el sector productivo, o sea, para los productores, y obviamente se perjudican todos, porque cuando el productor empieza a tener complicaciones a la hora de producir, ese kilo de arroz que produce sale más caro, la industria lo termina pagando más caro, y posteriormente le llega al consumidor a un valor superior. En definitiva, cuando el mercado se empieza a distorsionar y empezamos a tener este tipo de situaciones, perdemos todos, ¿no? Toda la cadena, desde el productor primario hasta el consumidor final, termina perdiendo o viéndose afectado, ¿no? Gabriel, bueno, ¿cómo incide este marco de situación teniendo en cuenta que ya los primeros lotes de arroz ya se están sembrando, por lo menos en la provincia de Entre Ríos? Bueno, la realidad es que vamos buscando alternativas, digamos, todas las posibles, agudizando el ingenio, viendo qué podemos hacer entre cuestiones de manejo y obviamente cuestiones de alternativa de uso de productos. También un poco la realidad es que tratando de colaborar entre todos, hay siempre una gran colaboración de parte de todas las empresas del sector, viendo, bueno, si alguien tiene un poco de producto que ya le llegó y a otro le falta, por ahí es normal algunos préstamos entre empresas, colaboración entre empresas, y tratar de llevar la situación adelante. Pero, sinceramente, uno no entiende, particularmente nosotros como asesores, por un lado siendo ingeniero agrónomo, por otro lado también estando en la parte productiva, yo estoy en una empresa que producimos arroz, además de proveer insumos también para el sector, y además tenemos industria arrocera, o sea, estamos totalmente integrados en el sistema de arroz. ¿Cómo cuesta tanto esfuerzo que se entienda que lo que estamos haciendo es producir y agregar valor, y todo lo que se hace en términos de restricción o limitantes para eso, termina siendo en contra de todos, en contra del país básicamente, no en contra de alguien o que uno gana menos o más dinero, va en contra del país, porque si producir te cuesta más y lo haces mal, o sea, somos menos eficientes en el sector arrocero, en definitiva, somos más caros para producir arroz y termina siendo más caro el valor del kilo de arroz, que es un alimento básico para la mesa de todos los argentinos, ¿no? La verdad que cuesta un poco entender dónde son los razonamientos o cuáles son las lógicas que utilizan para tomar algunas decisiones de parte del gobierno, ¿no? ¿Podría caer el área arrocera producto de esta situación o no? No, caer no, porque la realidad es que estamos todos ya muy avanzados en la campaña, y entonces uno hace todos los esfuerzos posibles para llevar adelante su plan. Realmente, ese es un tema grave, ¿no? Porque en realidad no cae la superficie, porque si vos tenés planificado, o sea, si vos sabrías que no vas a contar con determinados recursos antes de tiempo, directamente tomás decisiones y decís, bueno, justamente ajusto la superficie. Ahora, cuando a vos te falta el producto, que ya lo tenías previsto, lo tenías incluso mucha gente comprado y no te lo entregan los proveedores porque dice que no llega, vos ya no podés ajustar nada. Lo que tenés que hacer es ver qué parche ponés. Y cuando empezamos a buscar parches es donde somos menos eficientes. Y entonces lo que vamos a tener es problemas de control de maleza, lotes que se aplican tarde, y todas esas cuestiones son sobrecostos. Entonces, no es una cuestión de menos área, sino que seguramente vamos a ser menos eficientes y vamos a tener o podemos tener una productividad por hectárea menor.